Bien, estamos acá de vuelta en Evolución a Pedro Valdivia. Estamos a la espera de que se vuelva a conectar Sofía. Sofía es la charlista que viene en este momento. Estaba conectada con nosotros y se cayó la llamada. Así que estamos a la espera de que se pueda volver a conectar. Mientras tanto, les contamos, para los que están esperando a Sofía, su charla va a ser sobre alimentación, sobre nutrición. Ella lidera la corporación Actuemos, que es una organización de derecho privado sin fines de lucro que trabaja en la promoción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Adicionalmente a eso, a las 11 de la mañana vamos a estar con Alan Yarry. Recomiendo que se queden para esa charla. Él es el papá del Nico Yarry, del tenista que tuvo problemas de doping y qué sé yo, y va a estar contando cómo es para él vivir como un papá de un deportista de alto rendimiento. Después tenemos a Daniel Tovar. Él es el fundador de una academia de alto rendimiento que se llama Sport Academy, donde ellos, por un lado, ayudan a los niños en todo lo que tiene que ver con educación para deportistas de alto rendimiento, pero por otro lado, los ayuda en becas deportivas fuera de Chile. Entonces, consiguen llevar a deportistas claves de acá a estudiar con beca deportiva en Estados Unidos y en otros países también. A continuación tendremos un break y en la tarde, a las 2 de la tarde, partimos con Eduardo de la Mayora. Eduardo de la Mayora es el fundador de Burn to Give. No sé si han escuchado hablar de él. La verdad es que él tiene un negocio súper interesante, que ahora acaban de levantar capital y están a puertas de mostrar su nuevo negocio, que creo que está saliendo estos días, y la verdad es que es muy interesante porque más que en el deporte está enfocado en el bienestar en total. Luego viene el bloque de la tarde. En el bloque de la tarde tenemos charla de estrés y ansiedad y estrategias de relajación con Felipe Álvarez, que es psicólogo de la UNAV. Luego tenemos motivación para el aprendizaje en contextos virtuales y de pandemia con Ruth Coñuepan y Jorge Torres. Y finalmente terminamos con Felipe Álvarez para hablar del plan de vida. Entonces, tenemos una agenda súper cargada aquí en Evoluciona y de vuelta estamos a la espera de que llegue Sofía. Voy a avisar por interno a ver si es que ya estamos ok. Sí, sabemos algo, ¿no? Ok, estamos con Sofía entonces al aire. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Sofía. Tuve que rellenar y ya no sabía qué más inventar, así que bienvenida y te dejo a ti en escena. Yo me salgo y después vengo para las preguntas, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé si ya me presentaron, me presento a mí misma entonces, soy Sofía Busto, yo soy nutricionista y agradezco a los organizadores la invitación y la verdad la acepté principalmente porque me encantan las oportunidades que existen de poder conectarnos con las nuevas generaciones de estudiantes y de futuros profesionales y en el fondo quienes van a impactar en nuestro país y en la sociedad más adelante. Así que si algo puede aportar mi experiencia en darles una mirada más amplia sobre lo que los profesionales desarrollamos, yo muy feliz. Así es que hoy día les voy a contar acerca de a lo que yo me dedico. Les voy a compartir una presentación que preparé. Principalmente porque yo soy una especie de innovadora en la nutrición y en la alimentación, si es que se puede decir de esa forma, ¿no? Yo estudié ya hace varios años, estudié bioquímica antes de estudiar nutrición, pero me di cuenta que mi vocación era más enfocada hacia las personas, hacia estar más en contacto con lo que quería hacer, ¿cierto? La bioquímica es una carrera maravillosa, de hecho estoy casada con un bioquímico y tengo muchos amigos bioquímicos, pero sentía que lo mío no era dentro de un laboratorio. Entonces, ahí ya viene una primera experiencia personal, ¿no? Y migré, ¿cierto? Estudié nutrición, estudié
también salud pública. Y como me casé con un científico, se dio la oportunidad de que él realizara su postdoctorado en Estados Unidos, y yo en cuanto me titulé, viajamos a Estados Unidos. No sabía inglés, así que tuve que llegar a Estados Unidos a aprender el idioma. Trabajé en algunos trabajos que me permitieron pagarme los estudios en Estados Unidos, el college. Validé mi título profesional y desarrollé un proyecto que terminó siendo muy exitoso en Estados Unidos, que vinculaba alimentación, nutrición, educación en escuelas públicas, que fue premiado por Michelle Obama. Y ahí viene un poco porque yo soy reconocida por el trabajo que hice en mis años en Estados Unidos, que viví muchos años en Estados Unidos. Pero soy chilena y regresamos a desde Estados Unidos a Chile con mi esposo, y me di cuenta al llegar a Chile de que no existía lo que yo había visto, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa, del rol de la sociedad civil, es decir, de las personas, de los profesionales, no de las instituciones en sí mismas, sino que yo como Sofía, ustedes como personas, de participar en los temas que debíamos, según mi opinión, modificarse en Chile para tener una alimentación más, no solo saludable, sino que también más sostenible, que era un concepto que hace unos años atrás no tomábamos mucho en consideración en Chile. Así es que la CEPAL me invitó a dar una conferencia sobre un desarrollo de una política pública que yo hice en Estados Unidos, que era incorporar por las compras públicas productos locales y frescos y etcétera. Y conocí a mucha gente muy interesante en esa reunión, y muchos de ellos son los que hoy son socios y fundadores de Actuemos. Actuemos es una organización que les voy a contar ahora de qué trata. Adjunté mi mail y más adelante aparecen un poco las redes sociales de Actuemos, porque siempre estamos posteando las cosas que se hacen. Por si les interesa saber un poco más, nos pueden contactar. A ver, un poco el contexto de nuevo. Estas son información que yo siento que todos los chilenos y todas las personas en el mundo debiéramos conocer. En el mundo hay 11 millones de muertes a causa de la malnutrición. Malnutrición no es solamente desnutrición, es obesidad, sobrepeso y todas las enfermedades asociadas a la mala alimentación. Hay 830 millones de personas que pasaban hambre antes de la pandemia. Ojo, estos datos son previos a COVID. 2.000 millones de personas sufren sobrepeso o obesidad. En Latinoamérica y el Caribe, que es nuestra región, 187 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, que esto es que tienen dificultades accediendo a los alimentos, es decir, no tienen cómo comer todas las veces que es necesario comer, es decir, las 3 comidas del día. Y por cada persona que sufre hambre, 6 personas sufren sobrepeso o obesidad, y existe lo que se llama la doble carga de la malnutrición, que yo no sé si lo han escuchado, pero la doble carga de la malnutrición se refiere a que en un mismo país o en la misma región conviven ambas situaciones, es decir, hay gente que tiene desnutrición y hay gente que tiene obesidad y sobrepeso, lo cual hace bastante complejo el diseño de las políticas públicas. Chile es el país con mayor cantidad de obesos de la OECD, adultos obesos de la OECD. Eso es, imagínense, o sea, eso tenemos en el ranking de obesidad de los países de la OECD. Le ganamos a México, le ganamos a Estados Unidos, que han sido siempre los países que uno ve como líderes, ¿cierto?, en la mala alimentación. Pero Chile, para que sepan, lidera esa cifra. No nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo aportamos a que esto mejore? Nos podemos quedar, ¿cierto?, esperando a que las instituciones tomen las decisiones y actúen al respecto. La academia, las universidades generan evidencia, ¿cierto?, que ayuda a levantar esta información, pero también las organizaciones de la sociedad civil son un recurso súper importante para los sistemas de salud, porque precisamente lo que se hace es levantar estos temas y ponerlos dentro de la agenda pública y sensibilizar a otros actores, porque esta tarea no es competencia solo de un ministerio, no es solo el Ministerio de Salud quien tiene que abordar estos problemas, sino que también el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía. Hay una serie de actores sumamente importantes y relevantes que tienen que trabajar cohesionados y en conjunto para poder mejorar esta situación, ¿cierto? Así que ahí el rol de la sociedad civil.
¿Y qué es Actuemos entonces? Actuemos es una organización de derecho privado sin fines de lucro, eso es decir, una ONG, una corporación que no tiene fines de lucro, y nuestro propósito o objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué hacemos? Creamos, desarrollamos y ejecutamos diversidad de iniciativas que les voy a contar un poco más, que están relacionadas con promover hábitos y cultura alimentaria. Ahí está entonces Actuemos en redes sociales, Actuemos.org. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? Actuemos está conformado por varios socios muy diversos de profesiones muy distintas. Hay arquitectos, hay ingenieros, hay bioquímicos, hay nutricionistas, hay expertos en salud pública, hay gente que viene del mundo de la sociedad civil, hay gente que viene del mundo de la academia. Y lo que nosotros decidimos entonces fue hacer un análisis de qué es lo que estaba sucediendo en Chile para poder ayudar a promover y propiciar un sistema alimentario que sea, como les decía, saludable y sostenible a la vez. Así que en base a este análisis de la situación nacional, desarrollamos una serie de acciones. Entonces, ¿qué es lo que vimos en nuestro análisis? Chile es un país productor de productos saludables, particularmente agrícola, ¿cierto? Somos un país reconocido mundialmente por exportar frutas y verduras de muy buena calidad. Produce Chile cerca de 5 millones de toneladas de fruta por año, pero solo se exporta 2,6 millones. Estos son los datos de ODEPA, que es una institución del Ministerio de Agricultura. Chile es el sexto país del mundo productor de pescados y productos del mar, pero paradojalmente muy pocos chilenos consumen pescado, solo un 8% del consumo total de carnes que nosotros consumimos proviene son productos del mar. Pues súper paradojal, somos un país de costa, debiera ser algo distinto, ¿no? La mayoría de las familias en Chile gasta su dinero en pan, cereales, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. Así que ahí hay un poco de dato importante para ver por qué en el fondo tenemos esas altas cifras de obesidad. La falta de habilidades para cocinar de las personas y el poco conocimiento de cómo preparar alimentos saludables y de bajo costo, porque las personas también tienden a pensar de que la alimentación saludable siempre va a ser mucho más costosa. Ahora, es cierto que los alimentos saludables tienen un mayor costo que los productos menos saludables, pero siempre podemos buscar las alternativas o los mecanismos para poder optimizar nuestros recursos para alimentarnos de forma mejor. Entonces, eso también es algo que nosotros vimos en la evidencia. Y, bueno, ¿qué hicimos? Actuemos, ¿no? Porque yo siempre digo, los datos ya están, o sea, tenemos súper claro cuáles son los problemas. El problema grande es entonces cómo los resolvemos. Y ahí es entonces cómo Actuemos desarrolla su plan de acción, nuestras líneas de trabajo. Nuestro mayor foco de atención son los proyectos de investigación. Desarrollar proyectos que generen impacto, que generen evidencia y en el fondo que ayuden a demostrar de que somos profesionales, de que nos tomamos muy en serio nuestro tema y que efectivamente podemos generar modificaciones y hábitos y cambios de hábitos en las personas. Desarrollamos un proyecto que fue súper entretenido junto a Bomberos de Chile, una campaña y que todavía se mantiene, ¿cierto? Que es la campaña Héroes de Corazón, donde trabajamos con ellos para ayudarles a mejorar sus hábitos de alimentación. Hemos hecho proyectos para mejorar el consumo de la quinoa, enseñar a las personas respecto a eso, rescate y valorización de productos patrimoniales que están en vías de desaparición en el país. Trabajamos junto a organismos internacionales, desarrollando proyectos en el área de pérdida y desperdicio de alimentos, organizando seminarios. Bueno, hay una serie de acciones que estamos desarrollando. Hay una página web que tenemos que está un poco obsoleta, pero que está en construcción, donde vamos a sumar un poco más de esto. Pero como les decía, todo está en redes sociales, así que si nos ven, van a ver lo que hacemos y pueden conocer un poco más. Hacemos alianzas estratégicas, porque yo creo que otra de las cosas que es importante mencionar como futuras generaciones de profesionales es que nadie puede lograr impacto trabajando solo. Y eso es algo que en Chile nos ha costado mucho darnos cuenta, ¿no? Nos cuesta trabajar en forma colaborativa. Yo creo que es una mirada que nos ha hecho más daño que bien, digamos.
Así que aprendamos de quienes han logrado mayor éxito y se trata precisamente de que unamos fuerzas entre todos. Y por eso nos juntamos a distintos actores, instituciones de gobierno, instituciones de la sociedad civil, trabajamos muy de la mano con productores agrícolas, con los que efectivamente producen los alimentos, con la pequeña agricultura familiar campesina de Chile, con universidades. Entonces, en conjunto creo que logramos un efecto mayor. Así que esa también es una de nuestras áreas de desarrollo. Hacemos muchas actividades comunitarias. Tratamos de llevar, y ahí viene como el rol esto de ONG, en el fondo, que son las acciones que hacemos y que son financiadas por autogestión, en el fondo. Y visitamos ferias libres, colegios, vamos a seminarios, participamos en actividades como esta. La idea es poder llegar a más y más personas sensibilizando sobre este tema que es tan importante de la alimentación. Y que cada vez toma mayor importancia. No sé, espero que muchos de ustedes el tema les motive y les interese y no crean que son solamente los profesionales de la salud quienes tienen una relación a esto, sino que, como les decía, hay economistas, hay abogados, hay una serie de actores que se apasionan por el tema y desde su área de experticia también pueden ser un aporte. Así que tratamos de trabajar bastante con gente joven. Realizamos una serie de talleres de educación alimentaria, estos son desarrollados por equipos interdisciplinarios, y vamos a los colegios y les enseñamos a los niños respecto a alimentación saludable, a los niños, a sus educadores y a su familia. Porque la evidencia también dice que si tú logras modificar hábitos en edad temprana, esos hábitos se van a mantener el resto de la vida. Así que hay niños que nunca han probado variedad de frutas o productos que a veces son un poco desconocidos para ellos, nosotros se los acercamos, logramos que los niños los toquen, los olorosen, ¿cierto? Se sensibilicen con la alimentación más saludable. Así que eso es una de las acciones que hacemos y que son bastante reconocidas por el trabajo de nuestra corporación. No solamente, como les decía, el currículum que entregamos en los colegios es solamente clases de cocina, también hay un equipo de nutricionistas que llevan conceptos que son un poco más teóricos, ¿cierto? Una cosa es lo que hacen en el trabajo práctico, que es tocar los alimentos y etcétera, pero también hay toda una instrucción, un lenguaje y una forma de enseñarles a los niños la importancia de una alimentación más saludable y más sostenible también. Enseñamos sobre los temas de uso variado de alimentos, evitar la pérdida y el desperdicio innecesario de alimentos, un tema súper contingente que de hecho se acaba de regular y está en proceso de regulación en Chile para evitar la pérdida de alimentos innecesarios, y el impacto ambiental, ¿cierto?, de la forma en que nos alimentamos, que no podemos quedar ajenos a eso. También desarrollamos huertos escolares y comunitarios. Trabajamos, como les decía, con un cuerpo docente y con un grupo variado de profesionales que desarrollamos este tipo de iniciativas, que también es otra área más de la educación que promueve alimentación. Y nos sentimos muy halagados porque hemos sido reconocidos después de ya 6 años de habernos fundado, con mucho esfuerzo, porque les decía, estos eran temas que hace un poco tiempo atrás no eran relevantes y a nadie le parecía muy interesante o muy pertinente hablar de esto en Chile, ¿no? Era un tema que ya en el mundo se venía viendo hace mucho rato, pero en Chile estábamos un poco lejos. Y nos fuimos reconocidos por el Sustainable Food System Program de las Naciones Unidas como la organización de la sociedad civil de Latinoamérica pionera en impulsar estos temas. Así que ahora ya espero que sean siempre y ojalá muchos más, pero fuimos reconocidos hace un tiempo por nuestro trabajo. Y un poco para cerrar y para dejar abierto, tal vez hay preguntas de la audiencia. Estamos convencidos, y ahí vuelvo a lo que decía al inicio, que lo que podamos hacer a veces desde un nicho pequeño, ¿no? Uno sueña con hacer grandes cambios y grandes modificaciones, sobre todo la de ustedes que están en búsqueda de su destino y de su orientación profesional,
Y no tengan miedo de eso, sigan soñando y estamos convencidos que las organizaciones de la sociedad civil pueden generar estos impactos y pueden articular iniciativas de forma efectiva que influencian en el comportamiento de las personas y en el comportamiento de las instituciones, ¿cierto? Como yo decía, los ministerios, las empresas, en la promoción de hábitos saludables. Y no solo hábitos saludables, sino que saludables y sostenibles, ¿no? Yo me gusta ponerle este segundo nombre. Todavía en Chile no hay mucha responsabilidad social empresarial asociada a esto. La gente no cree que sean temas tan relevantes, o al menos antes de COVID. Yo espero que esta situación de pandemia nos haya hecho como reflexionar. Yo creo que todos hemos visto lo sensible que somos a la alimentación. Cuando comenzó todo esto, nuestra primera pregunta era, bueno, ¿y cómo me voy a alimentar? ¿De dónde voy a sacar los alimentos si no puedo salir de casa? ¿No? Y empiezas a valorar de dónde provienen tus alimentos, cómo accedes a tus alimentos. Empezó la gente a cocinar más en su casa también, lo cual es muy bueno. Y te das cuenta que a lo mejor necesitas menos cosas. Bueno, en fin, esos son el tipo de situaciones que nos propician a poder reflexionar sobre el Chile que queremos y el mundo que queremos, ¿no? Para ustedes y para su descendencia. Yo me considero todavía una profesional joven, tengo 40 años, pero son ustedes los que van a generar el impacto más importante. Nosotros estamos cementando este traspaso, ¿cierto?, de forma de pensar, pero yo espero que sean ustedes precisamente quienes puedan lograrlo concretar. Esto no es un proceso corto, esto son transiciones, son formas de cambio de paradigma. Hay gente que ya lleva muchos años en las instituciones y que le cuesta pensar distinto. Entonces, nosotros somos quienes tenemos que ayudarle, ¿cierto?, en base a la evidencia, porque esto es súper importante, las pasiones son muy importantes, pero si tú no tienes cómo demostrar lo que tú quieres hacer con datos concretos, y ahí viene la parte más académica, ¿cierto?, estos impactos no se logran. Así es que lo vuelvo a invitar a revisar entonces nuestras redes sociales, a ponerse en contacto conmigo si es que alguien necesita algo más de información. Ahí hay un poco más de los contactos de nuestra organización. Quedo disponible para preguntas si es que hay alguna.
Bueno, vamos a ir ahora con las preguntas para Sofía. Sofía, estás ahí, ¿cierto? Sí, estoy acá. Muy bien. Si podrías decir cuál es tu correo otra vez, dice acá. Sí, es sbustos Ok. @actuemos.org, de organización. Buenísimo. Lo segundo, acá están diciendo que comer sano es caro. ¿Es real eso? Sí, sí, no es un mito, es cierto. No lo digo yo, lo dice la evidencia, y por eso yo en la charla les decía de que en realidad las opiniones que tenemos para vertir siempre tratemos de basarnos en eso, ¿no? Como de leer y de estar informados, porque hay mucho mito en torno a la alimentación y es cierto que ciertos alimentos son más costosos, y la verdad son más costosos para los grupos más vulnerables. Mientras menos dinero tú tienes, más te cuesta gastar parte de tu presupuesto en una alimentación más saludable, ¿no? Un poco es esa la lógica. Pero más bien es porque los alimentos no saludables son demasiado económicos. Yo creo que también ahí está la paradoja, porque un alimento ultraprocesado de baja calidad nutricional, por lo general, es de bajo costo también, porque duran mucho tiempo, son muy fáciles de transportar, tienen ciertas ventajas comparativas respecto al alimento saludable que los hacen ser económicos. Entonces, es un poco injusta la comparación también, ¿no? ¿Con qué lo estamos comparando? ¿Lo saludable con lo no saludable? Claro. Lo otro que preguntan acá es cómo hacer para comer variedad de alimentos si eres regodiona. Bueno, es parte del trabajo que hacemos con los jóvenes, ¿no? Con los niños en los colegios, porque también, basado en la evidencia, hay ciertos estudios que dicen de que tú tienes que estar expuesto a un alimento al menos 15 veces antes de saber si es que lo rechazas o no, porque hay ciertos gustos que son propios de las personas. O sea, a mí puede no gustarme un alimento y está muy bien, ¿no? Es parte de los sabores y saberes, pero a veces asumimos de que a las personas no les gustan ciertos alimentos, sobre todo a los niños, y no intentamos nuevamente de ofrecérselo temiendo a que lo va a rechazar de nuevo. Y ahí vienen un poco las estrategias de educación y probar de otras maneras. Yo soy mamá de niños chicos y bueno, trato varias formas antes de saber si un alimento no les gusta, ¿no? Un poco es eso, hay que intentarlo. Si no te gustan las lentejas en guiso, bueno, pruébalas como ensalada, pruébalas como croqueta. Hay alternativas culinarias que te permiten probar un alimento en formas variadas y a lo mejor empezar a consumirlo. Buenísimo. La otra pregunta, bueno, hay varias, pero preguntas que acá dice, ¿cómo podemos aumentar masa corporal mediante los alimentos? Chuta, bueno, ese no es mi ámbito. Yo no trabajo mucho en nutrición deportiva, pero, pero por la alimentación por sí sola es muy difícil, o sea, debe ir asociado a un trabajo físico. Como digo, no es mi área de experticia, pero un alimento en sí es difícil. Ahora, las proteínas son las que te ayudan a desarrollar masa muscular, en términos como generales de nutrición, ¿no? La otra pregunta que hay acá es, ¿en qué universidad estudiaste? Yo estudié bioquímica en la USACH, estudié nutrición en la Universidad Mayor, cuando era la primera generación de nutricionistas. No, fue la segunda generación de nutricionistas. No, sí, hace harto años. Ahora nutrición sé que se imparte en muchas universidades. Y bueno, y he estudiado también posgrado y me he especializado en otras universidades, pero la carrera de nutrición la estudié en la Universidad Mayor. A ver, ¿qué más dice acá? Dice, ¿esta ONG solo funciona en Chile? No, no, de hecho ahora estamos desarrollando un estudio para la FAO, que es la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, en Ecuador, en Uruguay y Chile. Trabajamos en forma en red con varios países. Nos invitan mucho a dar charlas, tenemos amigos en otros países, pero como les digo, es un tema que está un poco en vías de desarrollo. Entonces, organizaciones como la nuestra no existen tantas.
Y por eso tenemos más bien contacto con organismos en Estados Unidos o en otros países más bien que están un poco más desarrollados en estos temas. Pero trabajamos, sí, asociados a otros países. Buenísimo. Acá preguntan, ¿cómo fue para usted estudiar nutrición? ¿Es una carrera difícil? A mí me encantaría ser nutricionista. Sí, bueno, a mí me gusta, por supuesto, y me apasiona, y es el tema al que me dedico con mucha pasión. Yo estudié bioquímica antes, que es una carrera súper difícil también, entonces yo tal vez por eso se me hizo menos difícil estudiar nutrición, pero es una carrera de que necesita mucha disciplina, que hay que estudiar bastante, yo me imagino que las mallas han modificado desde la época en que yo estudié, y esperaría que así fuera, ¿no? Que se hayan actualizado un poco, pero es una carrera muy bonita y que como es importante que conozcan historias como la mía, porque por lo general la gente piensa que el nutricionista trabaja solo en clínica, pero el nutricionista tiene unas opciones de campo muy amplias en la industria, en organismos como esto, en instituciones de gobierno, en organismos internacionales. Así que sí, es una carrera muy Hay bonita y que campo. todavía hay campos, sí. Si lo sabes buscar, ¿no? Porque hay campos que ya están saturados. Obvio. ¿Qué otras preguntas hay acá? Ya volvieron a decir dónde estudió, ya lo dijo. Sí. ¿En qué áreas del deporte puede trabajar una nutricionista? Tengo muchos colegas que se especializaron en nutrición deportiva y que trabajan en clubes deportivos. De hecho, hay varios nutricionistas, casi siempre los hombres se dedican a trabajar en fútbol, en equipos de fútbol y acompañan a los equipos técnicos en el desarrollo integral de los deportistas. Hay campo en esa área, pero hay gente que se especializa en esa área. Tienes que estudiar ciertas especializaciones y conocimientos especiales, porque en la carrera tú lo ves en forma bastante general, y por eso yo decía que no soy experta en el tema, porque no me he dedicado a estudiarlo con mayor detalle. Pero claro, hay nutricionistas que trabajan con deportistas, sobre todo de alto rendimiento. ¿En qué otras áreas se puede emplear un nutricionista? Como les decía, hay muchos que trabajan en atención primaria de salud, esto es decir, en consultorio, hay muchos que trabajan en clínicas y en hospitales, hay muchos otros que tienen consultas particulares, pero hay varias áreas. Yo conozco profesionales nutricionistas que se han diversificado o que han estudiado posgrados distintos a la nutrición y a la salud y que se han dedicado a otras cosas, que han puesto sus propias empresas. Hay mucho emprendimiento de nutricionistas en alimentos saludables, que en el fondo migraron hacia el mundo más empresarial. En el área mía somos muy poquitos, creo que, bueno, somos 2 nutricionistas en Actuemos, que son las únicas que conozco en esta área, pero hay nutricionistas en organismos internacionales. No, hay diversidad de alternativas, y yo creo que cada vez, mientras más diversidad de temas se estudien en las universidades, más fácil, ¿cierto?, es buscar tu campo y tu nicho. Perfecto. Quedan como 3 o 4 preguntas, ¿está bien? Sí, dale. Ya. Dice así, leí en una parte que mientras más rápido se descompone un alimento, más nutrientes y bueno para tu salud es. Por ejemplo, el pescado se descompone después de un día en temperatura ambiente. No sé si están así. Tendría que leer el documento que leyó. Si quiere me lo manda al mail que vi y podemos hacer un análisis un poco más de eso, porque también ahí va algo de otro como dato o consejo más bien. Ojo con la literatura que revisan y las fuentes que revisan, porque no siempre son las más fidedignas, ¿no? Entonces, compartámoslo y a lo mejor lo podemos discutir más internamente para saber más en detalle a qué se refiere con su pregunta. Ya, perfecto. Ya escucharon ahí, tienen que mandar al mail las preguntas más específicas. ¿Qué onda los superalimentos? ¿En verdad son súper buenísimos? Ese es un tema interesante. Bueno, yo fui la jefa del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud hasta hace poco, ¿eh? Para que también sepan eso. Yo no solo me dedico a Actuemos, sino que yo también trabajo en otros temas. Y precisamente son temas regulatorios. Hay conceptos que todavía no están regulados en Chile. El concepto de superalimento no está regulado. Pero
y está bastante utilizado por la industria alimentaria, ¿no? Hay ciertos alimentos que tienen ciertas características que los hacen bastante nutritivos por su fuente de nutrientes, pero no precisamente hay que creer, de nuevo digo, en la publicidad de los alimentos de que te vayan a generar ciertas características especiales. Así que sí, hay ciertos alimentos, como el maqui u otros, que tienen ciertos compuestos nutricionales que los hacen ser más nutritivos que otros. Pero no te vas a volver ni un superhéroe, ni mucho menos, ¿no? La alimentación saludable debe ser balanceada, debe de contener una serie de nutrientes que te permitan nutrir en forma saludable. ¿Por qué elegiste la Universidad Mayor para estudiar nutricionalmente y no otra? ¿Qué ofrece la universidad? ¿Y cuánto gana una nutricionista aproximadamente? Mira, la verdad, yo como me cambié de carrera, me cambié internamente. Entonces, no fue que yo postulé en ese momento a esa universidad, sino que hice un cambio de una universidad a otra. Y los tiempos para haberme ido a la Universidad de Chile no me alcanzaban, lo decidí un poco tarde. Así que solamente en ese minuto en Chile se impartían la carrera en dos universidades, en la Universidad de Chile y en la Universidad Mayor. La Universidad Mayor fue la primera universidad que impartió nutrición en Santiago. Así que esa es la razón, no hay mucho más allá de eso. Ahora, estando en la universidad ofrecía bastante cosas interesantes, porque como era era nueva y era la que estaba liderando en ese momento una área nueva de estudio, había muy buenos docentes, muy buenas dependencias. En general, yo al menos tuve una buena experiencia estudiando ahí. Ahora, ¿cuánto gana un nutricionista? Eso es súper relativo y yo no he revisado. El Colegio de Nutricionistas de Chile hace estudios al respecto. Habría que revisar un poco eso. Variado. Me imagino que debe ser lo mismo en todas las carreras del área de salud. Depende cuántos posgrados tengas también, ¿cierto? Hay ciertas variaciones. No me atrevería a decir una cifra porque no estoy tan actualizada en eso, pero si revisan la información del Colegio Nutricionista, que también está bien activo en sus redes sociales, estoy segura que aparece un dato más concreto para no equivocarme, ¿no? Para no generarles falsas expectativas porque no tengo el dato, la verdad. La otra pregunta que hay acá es si le costó mucho aprender inglés tratando temas de alimentación. Pucha, la verdad yo era bien mala para el inglés antes de irme a Estados Unidos. Si no, estudié en un colegio donde tampoco yo estudié en el Carmela Carvajal de Prat, en Santiago. Y yo, que no, la verdad inglés tampoco era tan importante. Claro, me había tomado un año, pero viviendo en Estados Unidos y estudiando en un college y como total immersion, o sea, todo el día hablando inglés y pensando en inglés, y ahora, claro, ahora soy bilingüe y puedo leer y seguir estudiando en inglés. Pero, o sea, si se puede, si se intenta, se logra. Oye, otra pregunta que hay acá es una persona que todavía dice que le interesa el tema de la nutrición, pero todavía no se decide al 100%. ¿Dónde puede buscar mayor información y cómo se puede informar más del tema? Yo creo que el Colegio Nutricionista es bastante bueno en eso, porque generan información, son bastante asequibles también, están constantemente generando datos respecto a esto, cómo los colegas están trabajando no solo en Santiago, sino que en el resto del país. Yo creo que son bastante buenos respondiendo también, así que tal vez hay alguna información de contacto que puedan acceder. Yo creo que el dato ahí es revisar las mallas curriculares, pensar un poco en lo que te quieres dedicar a hacer, y como les digo, tampoco cerrarse a las posibilidades profesionales, puedes ir diversificando en lo que te vas a dedicar. Oye, tengo una pregunta más, no sé si al público, a los que nos están escuchando, les queda alguna otra pregunta ahí en carpeta. Estamos bombardeando de preguntas. Es verdad que cuando uno hace actividad física, cuando termina esa actividad física es cuando más calorías o cuando más se va reprocesando el alimento que uno ingiere, como que casi que podéis comer cualquier cosa después de hacer actividad física. No creo que sea tan así. A ver,
tú dices en cuanto a tu tasa metabólica, está absolutamente activada y luego viene un letargo y ahí puedes alimentarte todo lo que tú quieras, un poco eso. Claro, algo así. Mira, no, como te digo, no soy experta en deporte, pero desde los conocimientos que tengo de fisiología, me imagino que, claro, o sea, haciendo actividad física tienes una tasa metabólica un poco más acelerada, por lo cual puedes comer una mayor cantidad de calorías que una persona que no hace actividad física. Pero como libre albedrío de alimentación, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Uno debe siempre consumir una cantidad de alimentos que te permitan principalmente recuperar los nutrientes que perdiste en la actividad física, y eso es principalmente hidratación y ciertos alimentos un poco más livianos, ¿cierto? Que estos que te hacen una digestión más lenta, como las grasas o como proteínas de alta digestión. Así que mi consejo Buenísimo. sería más bien ¿no? Como terminar y tomarse como un gran vaso de agua y después comer algo un poco liviano, pero habría que preguntarle a un experto quizás. Perfecto. Te queríamos agradecer, Sofía, por tu muy buena disponibilidad y disposición ante todas las preguntas que tenían aquí en el chat. La verdad es que hay muy buenos comentarios de tu charla, así que te agradecemos muchísimo tu compañía y los queremos dejar invitados. Ahora, en pocos minutos más, vamos a tener a Alan Jarry, el papá del Nicolás Jarry, el tenista, que nos va a estar contando cómo es esto de ser papá de un deportista de alto rendimiento y muchos temas más. Y después tenemos varios temas relacionados al deporte, el bienestar, educación y deporte, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias y que tengas un excelente fin de semana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, Sofía.